Me alegra mucho estar acá con ustedes compartiendo el mensaje de esta noche. Me presento, mi nombre es Mateo Flores, soy de la Iglesia de los Polvorines, estudio ciencias físicas en la UBA, toco la guitarra, tengo novia, Anita, está ahí entre el público. Y bueno, Isaac me invitó a compartir el mensaje con ustedes esta noche. Así como me presenté, el tema de hoy arranca con una presentación que es la presentación de Dios. Hoy la estuvimos leyendo, si todos tuvimos el mismo texto, o por lo menos en mi grupo teníamos el texto con el que iba a arrancar. ¿Alguno sabe? Voy a hacer la pregunta. ¿Alguno sabe cuál es el nombre de Dios? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Respóndanme. Yahvé, muy bien. ¿Qué significa Yahvé? Yo soy. Ok, estuvimos cantando, estuvimos leyendo y ya sabemos el significado. Yo no lo sabía del todo y me puse a investigarlo. Resulta ser de que Yahvé es una especie de adaptación que le dimos nosotros. En realidad, el nombre de Dios son 4 consonantes. Y, H, W y H. No sé si hay algún lingüista acá que sea capaz de pronunciar eso, pero ¿qué pasó? Los hebreos no lo decían al nombre de Dios. Moisés lo escribió, pero cuando la gente leía los escritos de Moisés, omitían esa palabra. Y era como, bueno, no está. ¿Cómo hacemos para darle un nombre a Dios? Entonces lo que hicieron los hebreos fue ponerle un apodo, entre comillas, que era Adonai. ¿Lo escucharon alguna vez a ese término? Ok. La pronunciación más o menos de esas 4 lenguas, de esas 4 letras, era Yahweh, con muchas Jotas, con muchas Gs. Y eso es lo que dicen los estudiosos del idioma. Pero, ¿qué pasó? Es muy complicado de decir. Es más, en la pronunciación yo le agregué la letra E en el medio, porque es súper complicado de decir. Entonces, lo que hicieron los estudiosos, cuando iban traduciendo la Biblia del hebreo al latín y del latín a los idiomas que hablamos hoy en día, fueron a agarrar las consonantes del nombre de Dios y ponerle las vocales del nombre Adonai. Entonces quedó una mezcla rara, que no la voy a decir, pero que con el paso del tiempo los escritores fueron y terminó siendo lo que hoy conocemos como Jehová. Entonces, cuando Dios se le presenta a Moisés, le estaba diciendo, yo soy. ¿No? Es raro. El nombre de Dios es yo soy. Y ya está. Y cuando Jesús vino acá a la tierra, resulta ser que se presentó de la misma manera. Jesús decía, yo soy el agua viva, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. En Juan podemos ver que lo repite 7 veces a la presentación de yo soy. Y vamos a estudiar hoy particularmente yo soy la vid, como bien veíamos en la presentación al comienzo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 15, 1, 2 y 5. Así que les voy a pedir que vayan abriendo las Biblias. A ver, ¿quién lo tiene? Paren, les tengo que decir algo. Me van a tener que ayudar porque me estoy dando cuenta que me corté mal las uñas y no tengo fuerza para abrir eso. Así que por favor van a leer todos ustedes. Yo les voy a decir las cosas. Mientras que van buscando les cuento un dato curioso. La vid, la planta de la uva, crece en todos los continentes, salvo en la Antártida y en el desierto, crece en todos lados. Y Jesús en cierta manera trató de elegir esta planta para que todos entendamos de lo que estaba hablando de manera específica. Así que bueno,
¿Quién tiene Juan 15, 1, 2 y 5? Y me lo puede leer. Sí. 1, 2 y 5. 1, 2 y 5. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Muchas gracias. Recuerdo una vez que nos fuimos de vacaciones a Mendoza, a la casa de mis tíos, que íbamos por la ruta, imagínense, son como 12 horas de ruta, y uno ya aburrido empezaba a ver a los costados las diferentes plantaciones. Tenías durazno, ciruela, cereza, y yo veía a los trabajadores, y eran gente como yo, decía, no, son cualquiera. Son un hijo de vecino. Pero resulta ser de que cuando pasábamos por los viñedos, las personas que estaban trabajando ahí eran diferentes. No eran como me los imaginaba o como veía a los otros trabajadores. Entonces, una vez que llegamos, tuve la oportunidad de hablar con un trabajador de la zona y me contaba de que era muy importante que los trabajadores de la vid estén capacitados para trabajar con esas plantas. Porque si llegaban a cortar una rama que no era la indicada, podían llegar a matar a toda la planta completa. Y era muy interesante. Y mientras que seguíamos la charla, resulta ser de que esa persona me estuvo relatando esta parábola, pero no era cristiano. Y yo por dentro mío decía, ay, mira, ¿cómo es Dios que a través de una persona me está contando la parábola? Y bueno, si seguimos leyendo esa parábola, resulta ser de que vienen cuando una rama no da el suficiente fruto, es cortada y echada en un lugar aparte y prendida a fuego. Y la interpretación, ¿no?, a primera leída podría ser, bueno, yo, cristiano, no doy la cantidad de frutos correcta, entonces me cortan y en el juicio final me van a prender fuego. Esa es la interpretación rápida, pero se le puede dar otra interpretación. Por ejemplo, esa rama podría ser un hermano que ya está mucho tiempo en un área de la iglesia. Por ejemplo, yo estoy como director de jóvenes en Polvorines y voy hace 1 año y medio. Y por ahí se me acaban las ideas originales y ya no logro mantener al grupo unido, ¿no? Entonces, nosotros en la iglesia tenemos las juntas de nombramiento y actualizamos, digamos, los líderes de nuestra iglesia para que siempre haya actividad y para que no decaiga, por así decirlo, la cantidad de gente que hay, la productividad. Y de cierta manera pasa lo mismo acá. Dios por ahí ve que esa persona está dando pocos frutos en el lugar donde lo puso. Entonces tiene que cortarlo para que otra persona pueda tomar ese lugar y volver a crecer con más fuerza. Es raro. A primeras es raro, pero con la historia que les voy a contar ahora, por ahí les cierra un poquito más esta forma de interpretarlo. Les voy a contar sobre Juan el Bautista, no sé si lo conocen. Su papel de Juan era clave para el ministerio de Jesús, porque él tenía que presentar a Jesús, tenía que preparar al pueblo de Israel para el ministerio de Jesús. El problema era de que los israelitas, los judíos de ese momento, esperaban a un Mesías como un general militar que iba a conquistar a todos los pueblos, un general que los libere de los opresores y que los ponga como superiores a todas las naciones. El tema es que la misión de Jesús no era para nada la que los israelitas se imaginaban. Jesús
vino a la tierra, sí, a conquistar, pero no a conquistar pueblos, sino a conquistar nuestros corazones. Vino a liberarnos, pero de la opresión del pecado. Y también vino a ponernos por encima de todas las naciones, pero sobre un reino celestial, no un reino terrenal. Juan nació acá para preparar al pueblo de Israel para el advenimiento de Jesús. Juan les decía: uno viene el cual yo no soy digno ni de atarle sus sandalias. Él viene, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Acuérdense de esa frase, el reino de los cielos está cerca. Jesús, en las primeras parábolas, en las primeras sermones que él dio, siempre arrancó de esta misma manera. Por ejemplo, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. El reino de los cielos es como un hombre que sale al campo a plantar la buena semilla. Jesús se define a sí mismo al comienzo como Juan el Bautista lo había presentado. Entonces, Juan, un día que estaba bautizando en el medio del río Jordán, ve que entre la multitud se aparece Jesús. Y Juan se sorprende porque era algo anormal. Jesús está acá. Entonces les declara a toda la multitud que estaba ahí: he aquí el Cordero de Dios, ese que está entrando por ahí, ese es Jesús, que quita los pecados del mundo. Entonces se le acerca a Juan y le dice: necesito que me bautices. Y Juan le dice: no, Señor, creo que te equivocaste. En realidad vos me tenés que bautizar a mí, yo soy tu siervo. Y Jesús le dice a Juan: es menester que me bautices. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Jesús necesitaba bautizarse? Si él era Dios, él ya tenía todo el poder. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús nos pide que nosotros hagamos, él ya lo hizo primero. Si Jesús nos pide que nos bauticemos, es porque Jesús se bautizó en primer lugar. Si nos pide que lo aceptemos en su corazón, en nuestro corazón, que lo aceptemos a Él, es porque Él nos aceptó primero a nosotros tal y cual somos. Así que todo lo que Jesús nos pide, Él lo hizo primero. Un mes más tarde, mientras que Jesús estaba en el desierto teniendo la tentación, Juan es encarcelado por los soldados del rey Herodes y tras un par de meses encerrado, resulta ser de que lo terminan decapitando. En esos meses en prisión, resulta ser de que los discípulos de Juan iban a visitarlo y le decían: vamos a hablar con Jesús para que venga y te libere, vamos a hacer un plan para sacarte de la cárcel. Y Juan decía: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Juan sabía que tenía que ser cortado de la vid para que la vid, Jesús, crezca con más fuerza. Y de la misma manera que Juan, Jesús también sabía que no iba a estar para siempre acá en la tierra. Entonces tenía que preparar discípulos para que sigan predicando y para que sigan haciendo milagros. El tronco principal de un árbol nunca lleva los frutos. Los que llevan los frutos son las ramas. Las ramas que están conectadas al árbol. Les voy a contar una breve historia, ¿va?, que cuenta un poco de cómo era la forma en que era el trato entre los rabinos y los estudiantes, los rabinos y los discípulos. Resulta ser que los rabinos no llegaban a superar los 50 o los 55 años de edad. Se morían, porque el trabajo que ellos tenían era un trabajo muy duro. ¿Qué pasaba? Ellos vivían constantemente afuera. Iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, enseñando y predicando. Pero imagínense, no me podía llevar el paquete de harina blanca flor. Me tenía que hacer mi propia harina. Entonces tenía el grano,
lo tenía que moler, pero imagínense que en el medio del campo, por ahí se levantaba el viento y el viento traía tierra. Y la tierra entraba en la harina que se había hecho. Y cuando cocinaba su pan, comía ese pan y por ahí la piedrita que se le metió en la harina o la mota de polvo le hacía doler. Y se le partían los dientes, se le caían los dientes. No sé si alguna vez a ustedes les pasó que están apurados y lavan mal la lechuga, lavan mal las verduras y cuando están comiendo, ¡pa!, la piedrita ahí. A mí me pasó, porque yo mucho como que no lavo las verduras. Entonces es una sensación horrible, horrible. Así que entiendo el porqué de esta cuestión. Y el pobre rabí sabía de que si se le caían los dientes, no se podía alimentar correctamente y que se iba a enfermar y se iba a morir. No iba a tener las fuerzas necesarias para poder ir y caminar de ciudad a ciudad. Entonces era necesario que el maestro buscase un aprendiz. En ese momento se usaba la palabra talmudín. El talmudín era el estudiante del rabino. Entonces el rabino iba a la escuela de rabinos y ahí iba a un lugar llamado Beit Talmud, en donde se iba a elegir de esos estudiantes un discípulo, un talmudín. Y ese discípulo tenía 14 años, pero ojo a este detalle. Estos niños de 14 años se sabían todo el Antiguo Testamento de memoria. ¿Tienen las Biblias a mano? Busquen el Antiguo Testamento. A ver, yo voy a hacer el experimento. Ahí. Esto de memoria. ¿Se ve? De memoria. Lo tenían. ¿Y qué pasó? ¿Desde cuándo estaban entrenando estos talmudines? Desde los 6 años. De los 6 a los 10 años, o sea, aventureros, para que se den una idea, ya se habían aprendido todo el Pentateuco de memoria. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Yo, aunque me ponga un par de años, creo que me lo aprendería. Pero estos niños ya se lo sabían. A los 14 años, todo el Antiguo Testamento. Y hoy en día hay veces como que hay que pelearse con el conquistador para que se aprenda la ley y el voto. Y ellos ya se sabían todo. Increíble, increíble. Entonces el rabino elegía a un talmudín y pasaba que era algo de un honor sin igual, que ese chico salía corriendo y se iba hasta su casa y la familia le hacía una fiesta enorme, le preparaban el becerro gordo, ese que esperaban para la fiesta del casamiento del hijo, ese mataban. Y hacían una fiesta que duraba todo el día, desde la mañana hasta la tarde. Y cuando el sol empezaba a ocultarse, el rabino le decía al talmudín: andate despidiendo de todos, que ya nos vamos a ir. Y el rabino salía de la casa e iba caminando despacito, despacito. Entonces el talmudín tenía tiempo de despedirse de todos, de la tía, del primo, mamá, papá, hermanos. Se despedía de todos. Entonces salía de la casa y vieron cómo son las mamás, ¿no? Son, ay, hijito mío, que esto, que lo otro, cuídate, llévate esto, llévate lo otro. Resulta ser de que la madre era la última en salir y les decía desde la puerta de la casa, una vez que el hijo ya había arrancado camino, le decía: hijo, que siempre seas cubierto por el polvo de tu rabino. Un muy buen saludo de despedida, pero resulta ser de que era una frase como para decirlo: ojalá que siempre estés cuidado por tu rabino, que no encuentres problemas. Porque, ¿qué pasaba? El rabino siempre iba adelante y el talmudín siempre iba atrás. No sé si ustedes en sus diapositivas o en alguna foto ilustrativa siempre dicen siguiendo las huellas de Jesús o una foto en la arena buscando las huellas.
Es la misma analogía. El rabino iba adelante y el talmudín iba atrás. Y como siempre tenían que caminar por caminos de tierra, por medio del campo, en la selva, en el desierto, por la montaña, el talmudín siempre iba a estar tapado por el polvo que levantaba el rabino al caminar. Y el rabino le decía una frase muy conocida que es: ven y sígueme. Jesús lo dijo muchas veces a esto cuando hablaba con los discípulos. ¿Y qué pasaba? El talmudín ahí no iba a aprender más conocimiento del rabino, porque ya se había aprendido todo el Antiguo Testamento de memoria. Lo que el talmudín iba a aprender del rabino era la profesión, cómo ser un rabino, interpretar las escrituras. Era algo que se llamaba yugo, ¿no? Entonces Jesús les decía a los discípulos: tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarás descanso para tu alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso Jesús, cuando se lo estaba contando a los discípulos, nos está queriendo decir que las enseñanzas de Jesús son tan simples, la interpretación, la forma de ver las escrituras de Jesús eran tan simples que desde un niño hasta el erudito más intelectual de la época podía entender la interpretación de Jesús. Resulta ser de que llegaba un momento de la vida del rabino en que ya le costaba recuperarse después de los largos viajes. Se tenía que quedar más tiempo recuperándose. Entonces el rabino le decía al talmudín: necesito que vayas a la tierra de mis padres y prepares mi entierro. Qué bonito, ¿no? Que estés con tu maestro y tu maestro te dice: prepárame mi entierro. Y el talmudín, muy obediente, iba hasta la casa de su rabino y hablaba con su familia. Entonces preparaba todo, porque en cualquier momento el rabino moría. Entonces volvía donde estaba el rabino y seguían con su ministerio. Pero llegaba un momento en donde el rabino no podía más y moría. Entonces la costumbre decía que en menos de 24 horas, una vez muerto el rabino, tenían que ir y ser enterrados, porque si no iban a pasar cosas malas y cosas que no eran buenas bien vistas en el tiempo de los rabinos. Así que en el medio del entierro, el talmudín se tenía que quedar medio lejos. Toda la familia despedían a su ser querido y cuando terminaba ese entierro, toda la familia se daba vuelta y le decía al rabino: ¿qué se le ofrece? Perdón, le decían al talmudín: ¿qué se le ofrece, rabino? Ahora le estaban diciendo al talmudín: rabino, se graduó, digamos. Entonces, ahora el trabajo del estudiante era hacer todo lo que el rabino le había enseñado. Tenía que volver a repetir el ciclo, ir y enseñar. Resulta ser de que Jesús era un rabino atípico, porque era del todo especial. Y tuvo 12 discípulos, 12 talmudines, pero eran anormales, porque no habían aprobado el Beit Talmud, que no se habían aprendido de memoria todo el Antiguo Testamento. Vamos a leer Mateo 5:13, así que si me ayudan buscándolo, se los agradezco mucho. Y los discípulos, ¿qué pasaba en esa época? Si no llegabas a tus 10 años a aprenderte el Pentateuco, te decían: bueno, ya está, te has esforzado mucho, pero no tenés madera para ser rabino. Así que anda a tu casa y trabaja de lo que tu papá trabaja. Entonces, si eran pescadores, eras pescador. Si eras carpintero, entonces eras carpintero. Y así. Los discípulos muy probablemente no habían terminado
ese curso, no se habían aprendido los 5 libros de la Biblia, los primeros 5. ¿Y qué pasa? Jesús los llama a los discípulos. Hoy vimos en el videito ese de presentación, que estaba muy bueno, felicitaciones al que hizo el videito, ya aprovecho a decirlo. Llama a los discípulos, les dicen, ven, sígueme. Y Pedro, Juan, Andrés y Santiago, que estaban ahí pescando, dejaron todo y se fueron. Así nomás. Yo me imagino, ¿no? Al padre de los discípulos, a los padres. Ya está, nos vemos, chau. Dos empleados menos en la empresa familiar. ¿Cómo no se habrán enojado? Y no, era justamente por esto. Porque era un honor tan grande. E imagínense, los discípulos decían, no, ya está. Yo nunca voy a poder tener ese trabajo de mis sueños, el ser un rabino. Pero un rabino los estaba llamando. Pero Señor, yo no aprendí, no lo sé. Vení, seguime. Yo te voy a capacitar, les decía Jesús. Entonces, en una de esas enseñanzas, Jesús les dice lo que vamos a leer ahora, que es Mateo 5:13. ¿Quién lo tiene? ¿Sí? Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No servirá más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Gracias. ¿Qué pasó? Yo me pregunto, ¿por qué Jesús eligió la sal? ¿Por qué no eligió el azúcar? ¿Por qué no eligió otra especia? Entonces, reescribo el versículo mentalmente, ¿no? Ustedes son el azúcar del mundo, son re dulces, todos los aman, todos los quieren. Podría ser eso, ¿no? O, a ver, alguna especia. Ustedes son la pimienta del mundo. Cuando los prueban, hay un fuego interior que los prende y tienen ganas de hacer un montón de cosas, ¿no? Pero Jesús eligió la sal. ¿Por qué la sal? La sal químicamente es un catalizador. Eso significa que produce un cambio. Cuando algo tiene poco sabor, nosotros le tiramos sal a la comida y la comida como que revive ese sabor. En la antigüedad se usaba para mantener los alimentos en buen estado. Se agarraba el alimento y se lo tapaba de sal completamente. Y con eso podían hacer que los alimentos se mantuvieran por mucho tiempo. También otro uso que se da a la sal, que yo no lo sabía, era de que en el sur de nuestro país y en las montañas, en las rutas, se tira sal. ¿Y para qué? Se preguntarán. Yo no lo sabía, era súper curioso. Resulta ser que la sal hace que se derrita el hielo del asfalto y evita que uno viene manejando en el auto y derrape. O también hace que no se forme ese hielo. En una ocasión estábamos en la casa de Anita con Isaac y con Lara y resulta ser de que habían sanguchitos, habían galletitas, papas fritas y había chocolate. Resulta ser que el chocolate era chocolate amargo y digamos como que desaparecieron todas las cosas, pero faltaba el chocolate amargo y estaba ahí relegado y yo tenía hambre. Entonces dije, bueno, antes de comerme ese chocolate, limpio todas las miguitas de los diferentes bowls. E iba con las galletitas de uno, con las galletitas de otro, con las miguitas de uno, miguitas de otro, y agarré las miguitas de las galletitas Rex. Vieron que las galletitas Rex son re saladas. Entonces en el fondo había un montón de sal. Y yo iba con el dedito, tic, tic, tic. Y se acabó. Y yo tenía hambre. Entonces dije, bueno, ya está, queda el chocolate. Y agarro el chocolate, un pedacito, y me lo como. Resulta ser de que ese chocolate no era amargo, era dulce. No les puedo explicar cómo era. Yo había comido ese chocolate antes y era amargo, pero terminó siendo dulce. La sal lo que hizo fue apagar esas notas del sabor amargo y resaltar las notas dulces del chocolate.
y después hice el experimento otra vez para ver si fue que habían cambiado el chocolate o algo, y no, resulta ser de que la sal le cambiaba el gusto al chocolate. La sal le reaviva el gusto en la comida, produce un cambio en nuestras vidas. Ahora, ¿qué sucede cuando comemos algo con mucha sal? Mucha. No sé, imagínense, un bowl de papas fritas. Nos agarra sed. ¿Y qué pasa cuando tenemos sed? Necesitamos tomar agua. ¿Y quién es el agua? Jesús es el agua viva. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que hacer eso en la vida de los demás. A medida que la gente pasa tiempo con nosotros, es como si nos estuviesen probando, nos estuviesen comiendo. Y la gente va a sentir sed, van a ver que somos diferentes y van a querer tener eso que nos hace diferente a nosotros. Y es esa la oportunidad de darles el agua de vida. Y otra cosa del por qué Jesús eligió la sal era justamente por esas cosas que les comenté antes. Nosotros somos sal y Jesús nos manda compartir con las otras personas el amor de Jesús. Y nuestro corazón es duro como piedra, frío como el hielo. Y nosotros al ser sal podemos derretir ese hielo del corazón de las personas. Nosotros al ser sal y pasar tiempo entre nosotros, personas cristianas, adventistas, podemos hacer que nuestro corazón, que por ahí está medio débil y se quiere echar a perder, pueda mantenerse conservado y pueda seguir en el camino correcto. Y también al pasar tiempo entre nosotros, puede hacer que al pasar tiempo entre nosotros puede hacer que nosotros seamos de ejemplos para otros. Tenemos que darles a Jesús, dar sed y que tomen de Jesús. Entonces, esa es la meditación que les traigo para hoy, que podamos estar conectados a la vid, conectados a Jesús, que podamos compartirlo con todo el mundo, que seamos humildes y que vayamos caminando siempre detrás del Maestro, que es el que nos enseña a ser buenos hijos suyos, y que podamos reflejar esa luz que Dios nos da para mostrarlo a otros y que otros también puedan ser frutos de Jesús. Así que bueno, con eso cierro mi tema y si les parece, hacemos una oración. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este día que nos diste, gracias por permitirnos venir a tu casa, porque tú nos hablas de maneras increíbles, Señor, y el estudio de tu palabra, el abrirlo, nos hace entender muchas cosas que por ahí no entendemos. Ayúdanos a ser hijos, instrumentos en tus manos para que muchas otras personas te conozcan, que estemos atentos a tu voz para que cuando nos digas sígueme, nosotros te sigamos, que no tengamos miedo ante las adversidades. Sabemos de que este es un mundo complicado, pero sabemos gracias a lo que nos escribís que vos estás ahí para cuidarnos, para protegernos y siempre darnos aliento que necesitamos. Señor, ahora ayúdanos a estar bien en el sábado, que podamos conectarnos contigo durante todas estas horas y que mañana podamos levantarnos y volver acá a la iglesia con muchas fuerzas y encontrarnos otra vez contigo. En el nombre de Jesús, amén.